Cuando se trata de elegir la mejor Biblia para leer, el primer paso clave es definir el propósito de tu lectura. ¿Qué es lo que estás buscando al leer la Biblia? Si tu objetivo es obtener una comprensión profunda y detallada de las Escrituras, querrás optar por una Biblia que te ofrezca más que solo el texto. En este caso, una Biblia de estudio podría ser la mejor opción. Este tipo de Biblia no solo presenta los versículos y capítulos tradicionales, sino que incluye un extenso aparato de comentarios, referencias cruzadas, mapas y explicaciones detalladas que te ayudarán a comprender el contexto histórico, cultural y teológico de los pasajes. Por ejemplo, si estás leyendo el Antiguo Testamento y te encuentras con una costumbre o ley que no entiendes del todo, una Biblia de estudio te proporcionará notas al pie que explican su significado en la cultura de la época y cómo ha sido interpretada a lo largo de los siglos. Esto puede ser extremadamente útil si estás interesado en el estudio académico o en desarrollar una comprensión más profunda de las doctrinas religiosas. En cambio, si tu objetivo principal es una lectura más devocional, enfocada en reflexionar y meditar sobre los pasajes, probablemente prefieras una Biblia con un lenguaje más accesible y menos complejidad. Una versión más sencilla o con un estilo más contemporáneo te permitirá conectar más fácilmente con el texto, sin las interrupciones de las notas y explicaciones extensas. Definir tu propósito desde el principio es esencial porque guiará tu elección de la traducción y el tipo de Biblia. Aquellos que buscan una comprensión profunda pueden disfrutar de Biblias de estudio como la Biblia de estudio Thompson o la Biblia de estudio MacArthur, mientras que una Biblia con un enfoque más simple, como la Nueva Traducción Viviente, puede ser más adecuada para la lectura diaria o la reflexión espiritual. Cuando hablamos de las traducciones de la Biblia, uno de los puntos más importantes a considerar es la diferencia entre las traducciones literales y las dinámicas. Este factor afecta directamente cómo se recibe el mensaje de los textos antiguos. Las traducciones literales intentan ser lo más fieles posible a los manuscritos originales, lo que significa que mantienen las estructuras gramaticales y los significados exactos de las palabras del hebreo, arameo o griego. Sin embargo, esto puede resultar en un lenguaje que, a veces, es más difícil de entender para los lectores modernos, ya que las expresiones y formas de hablar del mundo antiguo pueden no ser comunes hoy en día. Por ejemplo, la Reina Valera es una de las traducciones literales más conocidas en español, y en inglés, la New American Standard Bible, NASB, es un ejemplo de este enfoque. Estas versiones son excelentes para quienes buscan una precisión máxima en el texto y desean estudiar de cerca las palabras originales. Los estudiosos de la Biblia suelen preferir este tipo de traducciones, ya que permiten analizar cada palabra y frase en su contexto histórico y lingüístico exacto. Por otro lado, las traducciones dinámicas se centran en transmitir el significado general o el espíritu del texto, pero usando un lenguaje más moderno y accesible para los lectores actuales. En lugar de seguir de manera rígida las estructuras gramaticales originales, estas versiones intentan expresar el mensaje de la Biblia de una manera que sea más clara y comprensible. Ejemplos de traducciones dinámicas incluyen la Nueva Versión Internacional en español o la New Living Translation en inglés. Estas versiones son populares entre quienes buscan una lectura más fluida y no están tan enfocados en el análisis gramatical detallado. En resumen, si buscas una traducción precisa y cercana a los textos originales, las versiones literales son una gran opción. Sin embargo, si prefieres una lectura más accesible y moderna, una traducción dinámica puede ser más adecuada para ti. Todo depende de tus necesidades y del propósito de tu lectura. Si lo que buscas es una Biblia que sea fácil de entender, es fundamental elegir una traducción que use un lenguaje sencillo y directo. A veces, las traducciones más literales pueden resultar complicadas para quienes no están familiarizados con términos antiguos o estructuras gramaticales más complejas. Aquí es donde entran en juego
versiones como la Nueva Traducción Viviente o la Biblia en lenguaje sencillo. La Nueva Traducción Viviente está diseñada para ser fiel al sentido del texto original, pero con un lenguaje moderno que facilita su lectura. Esto la convierte en una opción ideal si deseas comprender los pasajes sin necesidad de estar deteniéndote a investigar cada palabra o frase complicada. Su objetivo principal es comunicar el mensaje de manera clara, para que cualquier lector, sin importar su nivel de conocimiento bíblico, pueda seguir la narrativa y entender las enseñanzas. Por otro lado, la Biblia en lenguaje sencillo está enfocada en usar un lenguaje aún más accesible, eliminando el vocabulario que podría ser un obstáculo para la comprensión. Esto no significa que pierda su esencia, sino que facilita que personas de todas las edades y contextos puedan acceder al contenido bíblico de una manera directa. Es especialmente útil para quienes se están acercando a la Biblia por primera vez o para aquellos que prefieren una lectura fluida sin complicaciones. Optar por una de estas versiones puede ser la clave para aquellos que quieren enfocarse más en el mensaje y menos en el estudio de términos específicos o interpretaciones más profundas. La accesibilidad que brindan estas versiones permite que la lectura de la Biblia sea más inclusiva, abriendo la puerta a quienes podrían sentirse intimidados por versiones más complejas. Si tu objetivo es simplemente entender el mensaje bíblico de manera clara y directa, estas traducciones son una excelente opción para ti. Cuando se trata de fidelidad a los textos originales, hay versiones de la Biblia que se destacan por su precisión y su esfuerzo en mantenerse lo más cerca posible de los idiomas originales, como el hebreo, el arameo y el griego. Si tu objetivo es estudiar la Biblia con el enfoque de comprender lo que los autores originales escribieron, este tipo de traducciones es clave. Una de las versiones más conocidas por su fidelidad es la Biblia de Jerusalén. Esta traducción, que ha sido revisada y actualizada a lo largo del tiempo, es ampliamente respetada por su rigor académico. Está basada en los mejores manuscritos disponibles y ofrece notas a pie de página que ayudan a aclarar posibles interpretaciones del texto. Además, cuenta con referencias que conectan pasajes bíblicos, lo que facilita la comprensión de los contextos en los que fueron escritos. Otra opción importante es la Biblia de las Américas, que también es reconocida por su precisión. Esta versión es una traducción literal, lo que significa que intenta seguir de cerca la estructura y el vocabulario de los textos originales. Al ser más fiel a los idiomas antiguos, puede ser una opción valiosa para quienes desean una comprensión más profunda y precisa del mensaje bíblico. Por supuesto, estas versiones más fieles a los textos originales pueden ser un poco más difíciles de leer para quienes no están acostumbrados al lenguaje bíblico más formal. Sin embargo, si tu objetivo es estudiar el contenido de la Biblia de manera más seria y en su contexto original, son una excelente opción. La fidelidad a los textos originales también te ofrece una oportunidad de conectarte más profundamente con los matices que los autores bíblicos intentaban transmitir en su tiempo, lo cual puede enriquecer enormemente tu comprensión de las Escrituras. Así que, si la precisión es tu prioridad, estas versiones serán tus mejores aliadas para profundizar en el estudio bíblico. Cuando se trata de elegir una Biblia, es importante considerar si prefieres una traducción católica o protestante. ¿Por qué es esto relevante? Porque hay algunas diferencias clave entre las Biblias que se usan en estas dos ramas del cristianismo. Una de las principales diferencias tiene que ver con los libros deuterocanónicos. Estos son libros que están incluidos en las Biblias católicas, pero que las Biblias protestantes generalmente no contienen. Ejemplos de estos libros son Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico y los libros de los Macabeos. Si eres católico, probablemente querrás una Biblia que incluya estos libros, ya que forman parte del canon aceptado por la Iglesia Católica. Algunas de las versiones más recomendadas para católicos incluyen la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana y la Biblia de Navarra. Estas traducciones no solo incluyen los libros deuterocanónicos,
sino que también suelen tener notas explicativas y comentarios que ayudan a interpretar el texto desde una perspectiva católica. Por otro lado, si eres protestante, es probable que prefieras una Biblia que excluya estos libros. Las versiones más populares entre los protestantes son la Reina Valera, la New International Version y la English Standard Version. Estas traducciones se centran en los 66 libros aceptados en el canon protestante, que excluyen los deuterocanónicos y a menudo se enfocan en un lenguaje más accesible o fiel a los textos originales. Sin embargo, hay quienes prefieren tener acceso a ambos tipos de traducciones para comparar y estudiar con mayor profundidad. Algunos lectores disfrutan leyendo una versión protestante, pero mantienen una Biblia católica a mano para revisar los libros deuterocanónicos. Al final, la elección de una traducción católica o protestante dependerá de tu trasfondo denominacional y de si te interesa tener una Biblia con o sin estos libros adicionales. A la hora de elegir la mejor Biblia para leer, uno de los factores más importantes es el idioma en que está escrita. Si prefieres un lenguaje moderno y accesible, hay versiones de la Biblia diseñadas específicamente para ti. Muchas traducciones tradicionales utilizan un estilo antiguo o más formal que, aunque respetuoso con los textos originales, puede resultar difícil de entender para algunos lectores en la actualidad. Aquí es donde entran en juego traducciones como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Estas Biblias están escritas en un estilo de lenguaje moderno, diseñado para ser más fácil de leer y comprender. En lugar de palabras arcaicas o construcciones gramaticales complejas, estas versiones emplean un lenguaje más cercano al que usamos todos los días, lo que facilita una experiencia de lectura fluida y accesible. La Nueva Versión Internacional es una de las traducciones más populares en el mundo precisamente por este equilibrio entre precisión y lenguaje moderno. Se ha traducido directamente de los textos originales, pero se ha adaptado a un lenguaje más comprensible sin perder el sentido teológico. Es una gran opción si buscas una Biblia que sea precisa, pero que no te haga detenerte cada pocas líneas para descifrar el significado de las palabras. Por otro lado, la Nueva Traducción Viviente es aún más dinámica, escrita en un lenguaje aún más actual y simple. Es ideal si estás buscando una lectura devocional donde la fluidez es clave para concentrarte más en el mensaje y menos en el estilo de escritura. Si tu objetivo es una lectura más relajada y fluida y prefieres evitar el lenguaje denso y complicado de versiones más antiguas, optar por una Biblia en un idioma moderno como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente es una excelente opción para ti. Si estás buscando profundizar en el estudio de la Biblia, una Biblia de estudio podría ser la mejor herramienta para ti. A diferencia de una Biblia tradicional, las Biblias de estudio incluyen comentarios, notas adicionales, mapas y referencias cruzadas que te ayudan a entender el contexto histórico, cultural y teológico de los textos bíblicos. Esto es especialmente útil si te interesa más que una simple lectura devocional y quieres adentrarte en los detalles del texto y sus significados profundos. Una opción popular es la Biblia de estudio Thompson, conocida por su sistema de referencias en cadena. Este sistema te permite seguir fácilmente temas a lo largo de la Biblia, conectando versículos relacionados para que puedas ver cómo las Escrituras tratan ciertos temas en distintos libros. Esta característica es particularmente útil si estás haciendo un estudio temático o doctrinal. Otra opción es la Biblia de estudio MacArthur, que incluye extensos comentarios del teólogo John MacArthur. Esta Biblia es ideal si buscas una perspectiva teológica sólida y consistente, con explicaciones detalladas sobre los pasajes más complejos y su aplicación práctica. Además de los comentarios, también cuenta con gráficos, cuadros y un resumen de cada libro bíblico para que tengas una mejor comprensión de su contexto. Si prefieres una visión más académica, hay Biblias de estudio que profundizan en la crítica textual y los idiomas originales.
Por ejemplo, la Biblia de Estudio de la Biblia de las Américas ofrece notas críticas basadas en los textos originales hebreos y griegos, lo que te permite ver cómo se tradujeron ciertas palabras y frases, y por qué algunos pasajes pueden interpretarse de diferentes maneras. En resumen, si estás buscando IEIR más allá de una lectura superficial y quieres comprender mejor el significado detrás de las palabras, las Biblias de estudio te proporcionarán las herramientas necesarias para explorar el contexto y la teología de una manera más completa. Estas Biblias están diseñadas para ayudarte a conectar más profundamente con las Escrituras, ofreciéndote un conocimiento más amplio y una comprensión más profunda. Si te interesa comprender la Biblia dentro de su contexto histórico y cultural, es crucial elegir una traducción que ofrezca esa profundidad adicional. Algunas Biblias no solo traducen el texto, sino que también brindan explicaciones detalladas sobre las circunstancias históricas en las que se escribieron los pasajes. Un gran ejemplo de esto es la Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino se enfoca en ofrecer un contexto rico y detallado que te ayuda a comprender los eventos, las costumbres y las realidades sociales que rodeaban a los escritores y personajes bíblicos. Esto es especialmente útil si quieres saber más sobre el mundo antiguo, el trasfondo político o los detalles culturales que influyeron en la forma en que los textos fueron redactados. Al tener ese contexto en mente, es más fácil ver cómo ciertos pasajes que podrían parecer confusos o desconectados a primera vista, en realidad, tienen un significado profundo basado en las circunstancias de la época. Además, este tipo de enfoque no solo te ayuda a entender el texto en su nivel más básico, sino que también te permite ver la Biblia como una obra viva dentro de la historia humana. Las decisiones políticas, las guerras, las alianzas y las tensiones sociales de aquellos tiempos influyeron directamente en la narrativa bíblica, y tener un entendimiento claro de esas influencias te ayudará a captar mejor la intención detrás de las palabras. En otras palabras, leer la Biblia con un enfoque histórico no solo enriquece tu conocimiento, sino que también te brinda una apreciación más profunda de cómo las palabras de la Biblia resonaban en su audiencia original y cómo continúan teniendo relevancia hoy. Si eres alguien que disfruta profundizar en la historia y el contexto, una Biblia como la del Peregrino o cualquier otra versión con un enfoque en el trasfondo histórico te será de gran valor para entender mejor cada pasaje y su significado dentro de su entorno original. Si estás buscando una forma más profunda de interactuar con el texto bíblico, las Biblias interlineales y bilingües pueden ser justo lo que necesitas. Estas versiones ofrecen una oportunidad única para aquellos que quieren ver más allá de las traducciones comunes y explorar los idiomas originales en los que se escribió la Biblia. Las Biblias interlineales presentan el texto en su idioma original, ya sea hebreo, arameo o griego, con una traducción literal justo debajo de cada palabra o frase. Esto te permite ver directamente cómo se tradujeron las palabras originales y observar las posibles diferencias entre el idioma antiguo y el moderno. Es especialmente útil si estás estudiando el hebreo bíblico o el griego koiné, ya que puedes seguir el texto original junto con una traducción clara y directa. Por ejemplo, una Biblia interlineal del Nuevo Testamento te permitiría ver cada palabra griega con su traducción literal en inglés o español, lo que facilita tu estudio de las Escrituras en su contexto más puro. Las Biblias bilingües, por otro lado, ofrecen el texto en dos idiomas paralelos. Una página muestra el texto en el idioma original, y la otra página presenta una traducción en tu idioma preferido. Esto es ideal si estás aprendiendo un nuevo idioma o simplemente quieres comparar una traducción moderna con el texto original sin perder de vista lo que dice en tu idioma nativo. Las versiones bilingües pueden incluir combinaciones de idiomas como español-inglés, inglés-griego o hebreo-español. Ambas opciones son poderosas herramientas para los estudiantes más serios de la Biblia que buscan profundizar en el texto original y quieren asegurarse de entender lo más posible de lo que los escritores bíblicos querían comunicar.
Aunque estas Biblias requieren un poco más de esfuerzo en su lectura, las recompensas son enormes para aquellos que desean una comprensión más completa y auténtica de las Escrituras. Al elegir la Biblia correcta para ti, un factor importante a considerar es la preferencia denominacional. ¿Por qué? Porque diferentes denominaciones cristianas tienden a usar versiones específicas de la Biblia que se alinean con sus tradiciones y enseñanzas teológicas. Dependiendo de tu afiliación religiosa, algunas traducciones pueden resonar más contigo o con la comunidad de fe a la que perteneces. Por ejemplo, si eres evangélico o protestante de habla hispana, es muy probable que hayas escuchado hablar de la Reina Valera, especialmente la versión de 1960. Esta es una de las traducciones más populares entre los evangélicos hispanos, ya que ha sido usada durante generaciones en iglesias y es apreciada por su fidelidad a los textos originales. Además, tiene un lenguaje que, aunque algo formal, es accesible para la mayoría de los lectores. Por otro lado, si perteneces a la Iglesia Católica, podrías preferir la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana. Estas versiones no solo incluyen los libros deuterocanónicos que son parte del canon católico, sino que también tienen un enfoque más académico, con notas al pie y explicaciones que ayudan a entender el contexto histórico y teológico. También son ampliamente usadas en las misas y estudios bíblicos dentro de la comunidad católica. Además, hay denominaciones como los Testigos de Jehová, que utilizan la traducción del Nuevo Mundo, una versión que han producido para alinearse más con sus creencias doctrinales. Cada traducción puede reflejar ciertas decisiones de traducción que afectan cómo se interpretan los textos clave. En resumen, tu preferencia denominacional puede influir en cuál es la mejor versión de la Biblia para ti. Ya sea que prefieras la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén o cualquier otra traducción, lo importante es elegir una versión que no solo sea fiel a los textos originales, sino que también resuene con tu comunidad de fe y te ayude a crecer espiritualmente.